Hermanos, estamos ahora entrando a la lección número 3 del folleto de escuela sabática y ya ingresa, ¿no? Con una introducción de la lección número 3. Y esta lección que vamos a estudiar en esta semana que viene se va a repasar el 19 de octubre, ¿no? En nuestra escuela sabática, ¿no? El próximo sábado, ¿no? El próximo sábado. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el libro del Evangelio según San Juan. Y el título de la lección para esta semana que viene, ahí está en la pantalla. Por favor, hermanos, si alguien ve la pantalla, puede darle una leída para confirmar que se ve la presentación. La historia de fondo, el prólogo. Muy bien, entonces ahí está, hermanos, el título, la historia de fondo, ¿no? ¿Cuál es esa historia de fondo? Dice, ¿no? El prólogo. Entonces vamos a estudiar esta semana acerca del prólogo. ¿Y qué será prólogo, hermanos? Vean al diccionario, a ver, ¿qué cosa es prólogo, hermanos? ¿No? El Prólogo es la prólogo es introducción. muy bien, Por ejemplo, cuando leemos un libro es la introducción al libro, qué es lo que vamos a aprender de ese libro, qué es lo que va a ver, lo que cuenta ese libro. Es la introducción, eso es el prólogo. muy bien, hermanos. Entonces, el prólogo en este Evangelio según San Juan, ¿no? Entonces, vamos a ver el prólogo, o sea, de qué trata este Juan, ¿no? Inspirado por Dios, de qué va a hablar. Es una introducción, ¿no? Que él hace. Hermano Vamos a José, ver ese tema. Sí, hermano. bueno, a nosotros por lo general, bueno, el Señor nos dice que debemos escudriñar la escritura. Y escudriñar, como yo les decía antes, es más que leer por encimita, ¿cierto? Sino que es escarbar, es buscar más en el fondo, como dice aquí. La parte de la introducción tiene muchas joyas para nosotros. Estaba estudiando yo, por ejemplo, dice de aquí de que el Señor Jesucristo es presentado como el eterno Dios. Por ejemplo, su eternidad en el principio, o sea, en el principio Él es desde siempre. Después era con Dios su comunión con el Padre, su divinidad, el verbo era Dios, su atributo divino de creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Su atributo divino como vida y luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué maravilloso como se nos muestra a nuestro Señor Jesús como Dios eterno. Muy bien, muy bien. Em, es verdad, hermanos, ahí está, ¿no? La introducción. La hermana menciona muchos puntos que justamente se van a profundizar, ¿no? Vamos a ir al fondo, digamos, ¿no? De todos estos temas para poder entender, pues, por eso, hermanos, vuestra participación es importante, vuestras preguntas, vuestros comentarios, hermanos, pues, estamos guiándonos por este folleto de escuela sabática, no por lo que está escrito, preparado, ¿no? Esta lección se estudia a nivel mundial. Todos los hermanos de diferentes países de este mundo lo tienen este folleto en su propio idioma también, hermanos, ¿no? Ellos también están estudiando esta lección. Eso es para las personas adultas, ¿no? Como que estamos acá. Y ahí son otros folletos los que tienen los jóvenes, los niños, y bueno, ellos también tienen sus estudios, pues, ¿no, hermanos? Muy bien. Entonces vamos a estudiar este tema, la historia de fondo, el prólogo, hermanos. Ya sabemos que el prólogo es la introducción, o sea, la primera parte, donde te dicen, mira, vamos a estudiar de este tema y vamos a profundizar este tema, ¿no? De tal cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, así hay un prólogo, ¿no? En este caso, en el Evangelio, según San Juan. Vamos a ver eso, hermanos. Y pues hay un dibujito ahí, justamente, no perder de vista, hermanos, que la Biblia está hablando solamente del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente del propósito, ¿no? El propósito, como hemos estudiado en la lección número 1, todas las cosas que se han escrito y cosas que ni siquiera se han escrito, las cosas que ha hecho el Señor y todo,
todo, hermanos, tiene un solo propósito, que se conozca a Jesucristo, que es el Salvador, el Hijo de Dios, y se crea en Él, ¿no? Para eso está escrito la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia nos da, o Dios nos da la sabiduría, la Biblia también, pues, ¿no? ¿Y para qué? Para que podamos conocer a Jesucristo y podamos aceptar a Él, creer en Él, ¿no? Y tener vida eterna. Bueno, ahí está el dibujo, hermanos, ahí en el folleto de Escuela Sabática. Hoy día, hermanos, es sábado 12 de octubre, hermanos. Y los textos que en esta semana se van a estudiar, ahí está, hermanos, en la pantalla. Juan capítulo 1, ahí está Génesis 1:1, también hay Juan, bueno, capítulo 3, capítulo 9, Mateo también vamos a estudiar, y Juan el capítulo 17. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, que en esta semana vamos a estudiar. Ahora entramos de lleno, hermanos, con prácticamente el versículo para memorizar, también es un resumen, ¿no? De la lección de esta semana, pues. A ver, hermanos, por favor, vean vuestras Biblias, las diferentes versiones. Aquí tenemos el texto de Juan 1:1, hermanos. Por favor, abran vuestra Biblia, la versión que tengan. Esta debe ser una versión que está en el folleto, la Reina Valera debe ser, ¿no? Pero puede haber otras versiones, hermanos, puedan leer para comparar con este texto. Lógicamente que en el fondo dice lo mismo, pero el asunto es ahora entender, hermanos. A ver, algún hermano ya tiene su Biblia, abra su Biblia y lea, hermanos, esa versión que tiene y vamos a comparar con la versión que tenemos aquí. Hermano Justo, A ver, por favor, hermana, la versión que tiene usted, hermanita. dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén, amén. Entonces aquí vemos, hermanos, está hablando de un principio, como dice aquí, hermanos, en el principio existía, dice, el verbo, y en la versión que tiene nuestra hermana dice la palabra, verbo y la palabra, mire, está tomándose como sinónimos, ¿no? Como similares, ¿no? Verbo y la palabra, ¿no? Y el verbo o palabra dice que estaba con Dios, y el verbo palabra, hermanos, era Dios, dice, era Dios. Miren, hermanos, ¿ah? Entonces aquí este tema es importantísimo, pues, hermanos, de eso vamos a hablar, del verbo o la palabra, hermano, que existía, dice, en el principio, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Dice, el verbo, este verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios, o la palabra también, pues, hermanos, ¿no? Eh, alguna pregunta puede surgir aquí, ¿no, hermanos? En realidad, ¿qué cosa viene a ser, pues, ese verbo? Hermano O bien Justo, como sinónimo la palabra, ¿no? Entonces, que cómo estamos entendiendo nosotros, ¿no? Nosotros, los que estamos en esta sala. Sí, hermano. bueno, primero aquí cierto se nos habla de la preexistencia ya de Jesucristo. O sea, Jesucristo no es que Dios lo creó para que viniera a salvar al mundo, sino que ya existía desde siempre. Aquí nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, cierto, que Él estaba con Dios. Es decir, nos hace una separación entre Jesús y Dios. Si bien es cierto, son uno, son personas independientes en el sentido de la función que tiene cada uno. No es lo mismo decir en Dios que decir con Dios. Cuando yo digo con Dios, esta persona están juntos al lado uno del otro, pueden estar ciertos, pero cuando decimos en Dios, es que está dentro de esa persona para hacer la salvedad, porque no es que, a ver, eh, Jesús era Dios y estaba con él, pero no es que sea una persona totalmente independiente, como hablamos de tres personas, era uno con él, pero no, ay, me estoy envolando, no sé si se entiende.
El asunto es de que Jesús era con Dios, no en Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ver lo que la hermana está comentando. Sí, pues, hermanos, es importante. Entonces, lo que en primer lugar vamos a pensar, ¿quién es ese verbo? Ya nuestra hermana de frente dijo, ¿no? Hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Del Señor Jesucristo. Entonces, el texto bíblico que dice que es el Señor Jesucristo, hermanos, está pues en el versículo 14, capítulo 1 de Juan, en el versículo 14. Aquí ya lo he copiado, aquí lo he puesto, hermanos, y lo voy a agrandar estas letras, ¿no? Aquí, a ver, a 36. Entonces lo ponemos negrita y ahí está, hermanos. Dice así. Y ese verbo, hermanos, del cual dice que en el principio era el verbo, el verbo, o la palabra, hermanos, ¿no? Y ese verbo estaba, dice, a ver, vamos a ver la Biblia, ¿no? La hermana estaba hablando de este tema, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, dice, estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. No sé en su versión, hermana, qué dice, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, dice, ¿no? Algo que está con nosotros. Por ejemplo, conmigo está mi palabra. Lo que estoy hablando está saliendo de mí, mi palabra, ¿no? Entonces, es parte de mí, mi palabra, ¿no? Y con mi palabra yo estoy diciendo las cosas que estoy entendiendo o estoy leyendo lo que vemos en la Biblia, pues es mi palabra, ¿no? Mi palabra. Entonces, y la palabra de Dios está pues, con Dios, hermanos, el verbo, ¿no? Ahora, ese verbo dice, el verbo era Dios. Y esa palabra que está, era Dios, dice, ¿no? Pero un poquito que uno que quiere entender, pero la aclaración del verbo está aquí, hermanos, dice. En el 14 dice, y el verbo se hizo carne, ese verbo, esa palabra, ¿no? Esa palabra que está con Dios, dice que se hizo carne, ¿no? O sea, en realidad, hermanos, pues si el verbo es Dios, está diciendo ahí, o sea, es el único Dios, porque no debemos perder de vista, hermanos, la Biblia no nos habla de tres dioses, solamente de un solo Dios, no de tres dioses, no, no somos politeístas, sino monoteístas, de un solo Dios. Está el Shema, que siempre lo han declamado los judíos, y eso está en la Biblia, pues es un solo Dios, ¿no? No son tres dioses. Entonces, hermanos, está hablando de que este verbo, hermanos, que es Dios, ¿no, hermanos? Dice el verbo era Dios, se hizo carne. Y la Biblia nos explica que Dios mismo, para mostrarse en esta tierra, porque la gente se imagina a Dios de diferentes maneras. En las diferentes culturas le ponen como un animalito, como una vaca, otros como con seis manos, no sé cuántas manos o cabezas. Y se imagina a la gente, ¿no? A Dios de diferentes maneras. ¿No? Recuerden lo que hizo este Aarón, un becerro, creo que hizo, ¿no es cierto?, de oro. Aquí está, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, porque los egipcios adoraban pues al becerro, así como Dios, y así, las culturas. Pero Dios se ha manifestado pues en esta tierra, hermanos. El único Dios se ha encarnado, sabemos eso, ¿no? Entonces dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermanos, ha estado con nosotros el verbo, o sea, Dios encarnado se mostró en esta tierra, ¿no? Y vimos pues su gloria, gloria como el único hijo, el unigénito, ¿no? Como del unigénito, dice del Padre, ¿no? El hijo único del Padre. Así se ha presentado en esta tierra. Lleno de gracia, hermanos, ahí está la misericordia de Dios que ha venido a pagar por nuestro pecado, hermanos, ¿no? Y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice que es la luz, la verdad es la luz, ¿no? Y ahí está la verdad, ¿no? Se ha presentado la verdad a través del único Hijo, ¿no? El unigénito Hijo, a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y la gracia también, la misericordia. Entonces, hermanos, ahí está. ¿El verbo quién es? Es el mismo Dios, pero en carne. Y se muestra a través del unigénito Hijo, ¿no? El único Hijo, ¿no? De Dios, dice ahí, hermanos, ¿no? Unigénito del Padre. Entonces, hermanos, estamos aclarando aquí este principio muy importante, hermanos, ¿no? Que en el principio dice existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que el Señor Jesucristo
en esta tierra era pues el mismo Dios, pero en carne, 100% en carne como nosotros humanos, 100%, ¿no, hermanos? Humano. No, Y justo. esto no es fácil de entender, de ahí que hay grupos religiosos, no sé si son cristianos, entonces así como los judíos no aceptan a Jesús que realmente Él sea el Dios divino. Y por eso, por no aceptarlo, o sea, que decían es un blasfemo, mentiroso, y lo han clavado en la cruz, lo han matado. Y hay grupos hoy en día que no aceptan tampoco que Jesús es Dios, o sea, es el mismo Dios, es el único Dios en casa. Sí, hermano Marcelino. Bien, hermanos, yo sé que estamos tomando un tema bastante difícil de entender para la mente que no espiritual, pero los que rezamos creer en Dios, Dios nos da su Santo Espíritu, nos ayuda a entender muchas cosas que para el mundo es imposible entender. ¿Cómo es que Dios es uno, pero son tres personas? ¿Cómo es eso? Eso es un misterio que la mente humana finita, carnal, no va a entender. Pero sin embargo, acá dice, por ejemplo, referente a San Juan, Juan 1, hasta el 18 hay que leer para entender, pero es la introducción, dice, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren en este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar en dudas. Cristo fue Dios esencialmente en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y, sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Eso se cita en Proverbios 8, 22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. El Salvador divino humano. El apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana, fue un acto suyo, y por su propio consentimiento revistió su divinidad con la humanidad. Él había sido siempre con Dios, pero ha aparecido como Dios, pero no ha aparecido como Dios, veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje originado, la admiración del universo de Dios, fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre, anduvo en la tierra como un hombre por causa de nosotros, se hizo pobre para que por su pobreza pudiésemos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad, era Dios, pero por
un tiempo Dios, aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, y su orden, legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje, pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones en su lugar de himnos de alabanza. Bueno, mucha explicación hace, porque si Jesús hubiera sido hombre, su muerte no salvaría a nadie, pero se hizo hombre siendo Dios, porque el pecado requería la paga de alguien que da vida, en este caso Dios. Que Dios nos ayude a Muy entender bien, esa muy lección. bien. Muy bien, hermanos. Bien, queridos hermanos, bueno, hemos escuchado nuestros comentarios y en pocas palabras diríamos de que no, Dios para mostrarse al ser humano, porque Él así presentarse como Dios mismo, nadie soportaría pues su presencia. Es fuego consumidor para el pecado y todos moriríamos instantáneamente, hermanos, ¿no? Entonces él tenía que velar su divinidad, hermanos. No podía presentarse como lo que él es. Además de eso, en el propósito de la salvación, se necesitaba, pues, ¿no? Que él, como ser humano, pudiera, pues, eh, pagar la deuda que teníamos nosotros los seres humanos caídos, pues, en el pecado, hermanos. Por eso él tenía que humillarse, hermanos, dejar todo lo que es divino y estar en este. Él comía, tenía hambre, tenía sueño, no tenía dónde recostar su cabeza. Pasó pues todas las pruebas que un ser humano pasamos en esta tierra y en todo en lo más extremo, ¿no? Y entonces él experimentó y luchó directamente con Satanás, pues acá, como ser humano, no como ser humano. Entonces, él, el Señor Jesucristo, como, era un instrumento prácticamente, pues la humanidad, hermanos. Pero es el mismo Dios, ¿no? Pero no está usando su poder divino, ¿no? Como Dios aquí, sino como humano, él, ¿no? Por eso es nuestro ejemplo, nuestro modelo, pues, hermanos, ¿no? Claro, y nosotros alimentarnos de su palabra y así. Como instrumentos también nosotros podemos, pues, con el Espíritu Santo, todo, ¿no es cierto? Al enemigo y tantas cosas. En eso estamos, pues, en este conflicto, hermanos, en esta sala, ¿no? Entonces, hermanos, comprender eso, ¿no? De que es el mismo Dios, el único Dios que vino a esta tierra para salvarnos, pero en forma humana, pues, hermanos, ¿no? Jesús mismo dijo, me parece a Felipe, le dice, no, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿qué preguntas, no? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hay una unidad tremenda, pues, hermanos, a pesar que estaba en carne acá, pero era el mismo Dios, pues, hermanos, ¿no? Y de igual manera, ¿no? El Espíritu Santo es el mismo Dios que ahora está presente también acá en la sala, pues, ¿no? Y a través de su palabra está, pues, acá nuestro Señor. Bueno, hermanos, tratemos de entender, ¿no? Esta lección son principios, estamos profundizando principios, ¿no? Que está mostrándose en esta introducción, este prólogo, hermano, ¿no? Ese es el primer texto del libro de Juan. Bueno, vamos a ver los comentarios, hermanos. Ayúdenme, hermanos, a entender los comentarios, porque el comentario es el hermano o hermana que ha escrito esta lección de escuela sabática. No estoy bien informado. No, pues, así como nosotros comentamos, nos podemos equivocar en la palabra del Señor, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, ¿no? A ver, hermanos, miren, estos comentarios, por favor, algo que yo un poquito casi no entiendo, pero a ver, hermanos, si ayudan ustedes. Dice aquí el comentario, la lección que estudiamos durante la primera semana trató, hermanos, del final de Juan, dice, ¿no? Esta partecita, ¿no? Trató del final de Juan. No sé a qué se está refiriendo esto, que explica, entonces aquí dice, ¿no? Que explica por qué escribió su evangelio. Entonces, la primera semana, hermanos, ahí nos dice que se han escrito muchas cosas de lo que Jesús ha hecho, pero hay muchas cosas que no se han escrito. Y todo lo que se ha escrito tiene una sola finalidad, eso no, la única finalidad es que se sepa que Jesús es el Salvador, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, todas las señales están en que se hacen, ¿para qué? Para que se sepa que Jesús es pues, el Salvador, el Mesías, el que tenía que venir a salvar. Ese es el único objetivo, ¿no? Bueno, hasta ahí entiendo, ¿no? Dice, la lección de esta semana, hermanos, de esta semana, vuelve pues al principio del Evangelio, dice, ¿no? Al principio del Evangelio. Evangelio de las buenas noticias, ¿no? De salvación, las cuales estamos donde Juan expone la dirección en la que él dice, ¿no? Inspirado por Dios, expone la dirección
la dirección, o sea, el sentido, ¿no? En la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Juan trata de, aquí nos está diciendo, de conducirnos, ¿no? A este conocimiento de Jesucristo como que Él es el Dios, pues el divino, divino es Dios, el único Dios. O sea, ese es su propósito parece, de Juan, que sepamos que Jesús, nuestro Salvador, es el mismo Dios, pero es en carne. Que nos está dirigiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta acá. Los autores, hermanos, aquí sí, esto sí es, personalmente yo veo que este comentario, al decir autores del Nuevo Testamento, esto es un error garrafal, hermanos, porque por esto, por pensar que la Biblia tiene autores, hermanos, que los autores son Juan, Lucas, eso es el tremendo error, ¿no? O sea, está creyendo que los seres humanos han hecho la Biblia, pero la Biblia hay un texto, no recuerdo ahorita, no sé si alguien lo encuentra, el texto bíblico, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, o sea que toda la Biblia tiene por autor solamente a Dios, no a Juan, a Moisés, a Lucas, a Marcos, no, 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 ellos son escritores, no autores, hermanos, hay que corregirnos, ¿no? Y la gente para discutiendo de la Biblia porque le encuentran errores, porque piensan que la Biblia está escrito por seres humanos, o sea, o son autores los seres humanos. Y claro, un ser humano se equivoca, pues, en todo. Pero el autor de la Biblia, el que ha inspirado es Dios y no hay equivocación, pues, en las escrituras, hermanos. Entonces aquí debe decir, los escritores del Nuevo Testamento suelen, pues, presentar, hermanos, en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Eso es el prólogo, ¿no, hermanos? Entonces, siempre cuando uno escribe también, hermanos, pues no trata de primero decir de qué voy a tratar, de qué voy a hablar. Por este caso, ellos, no inspirados por Dios, en la primera parte siempre dicen de qué van a tratar. Y aquí estamos repitiendo una y otra vez de que Juan lo que va a enfocar, lo que va a hablar es de que Jesús es el mismo Dios, el único Dios, pero está en carne, ¿no? Ese es su tema, ¿no? De lo que desde el primer versículo ya está indicando eso, hermano. Así lo hace Juan, pues, hermanos, cuya agenda temática, ¿no? Forma parte de un gran barrido cósmico. Esto también, hermanos, no entiendo, ¿no? Barrido cósmico, dicen, ¿no? Aquí. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte, o sea, de toda su agenda, de todo lo que va a hablar, hermanos, tema que va a hablar, forma parte de un gran barrido cósmico. No sé si barrido cósmico le están llamando, pues, no a todo el universo, ¿no? A todo el universo que puede haber, pero ahí está diciendo, ¿no? Que es una parte de todo lo que hay universalmente ahí. ¿Qué describe, pues, hermanos? Dice, verdades primordiales acerca de Jesucristo, ¿no? Bueno, uno que es importantísimo, la divinidad de nuestro Señor Jesús, que es el mismo Dios, pero en carne. Verdades, hermanos, que se remontan pues incluso a la etapa previa a la creación, incluso desde antes de la creación de este mundo, ¿no? Y del universo todavía, hermanos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque vemos que el verbo está con Dios, pues, hermanos, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, y eso, o la palabra, ¿no? Que siempre está con Dios, pues nunca se separa, porque hay un solo Dios. Claro, y se manifiestan como tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con en este plan de salvación, ¿no? Esta presentación al comienzo del Evangelio, hermanos, ofrece a los lectores quienes ya saben que Jesús es el Mesías. Bueno, como que se entiende que Jesús ya es el Mesías, no en el caso nuestro, ya sabemos, y estamos estudiando el libro de Juan, sabemos que Jesús es el Mesías. Una ventaja, pues, ¿no? Que no tenían los personajes del propio libro, ¿no? Entonces, claro, entonces los que estaban en ese tiempo, pues ahí se habla de ellos en este libro, ellos tenían, pues, o sea, su lucha por aceptar a Jesús como el Mesías, ¿no? El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas, hermanos, ¿no? Estos grandes temas, hermanos, se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús, ¿no?
En este caso, Dios como humano en esta tierra hay un comienzo y hay un final, ¿no? De la humanidad del Señor Jesús nace, ¿no? De la Virgen María y también muere, ¿no? Es enterrado y resucita, pero ya con su naturaleza eterna, pues hermanos, ¿no? Entonces, Hermano, esa naturaleza material o humana es para el proceso de salvación. Sí, hermano Raúl, ¿alguna ah, pregunta, algún comentario? y, una reflexión, ¿no? Dice, ¿no? Jesús no es una opción, sino que es totalmente necesario, pues, a nuestro Señor Jesús. Que alguien de repente, pero sí, una opción. Bueno, no es una opción para el ser humano, ¿no? Es, Ujú, es vital. Sin ujú, Jesús no hay vida, pues, mi hermano. ujú. Claro, es la única opción, ¿no? La única. No hay otras opciones que tú puedas ser salvo, tener vida eterna a través de los científicos, a través de otros personajes, no. Y dice, yo soy el único camino, el Señor dice, ¿no? El camino para llegar al Padre, ¿no es cierto? Que nosotros podamos acercarnos al Padre, reconciliarnos es Jesucristo y sin Jesucristo no podemos reconciliarnos. No es a través de la Virgen María, no es a través del apóstol Pedro, no es a través de tal pastor, no, 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 no. No. El único camino para acercarse al Padre es Jesucristo, hermanos. Los demás, todos nosotros incluso somos también no solamente un instrumento, ¿no? Como dice la mamá del Señor Jesucristo, somos siervos. Yo soy la sierva del Señor, la esclava del Señor. Yo no soy el camino, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, hermanos, la única Cristo y sin Jesucristo no hay vida eterna y con Jesucristo sí hay vida eterna. Y toda la Biblia habla de Jesucristo para que creamos en Él y lo aceptemos en Él, vivamos con Él y vivamos por toda la eternidad, pues, hermanos. Ese es lo único. Ese es en síntesis la Biblia. Toda la Biblia se resume en eso. De tal manera amó Dios, ¿no? Su Padre Dios, ¿no? Al mundo nos ama a nosotros, que ha dado a su único Hijo, no Señor Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel, no, no todos, no, sino todo aquel que cree en Él, dicen, solamente los que creen en Él tengan vida eterna y no vayan a la condenación eterna, pues, hermanos. Entonces ahí se resume en pocas palabras toda la Biblia, hermanos, es Jesucristo. Muy bien, gracias hermano por recalcar ese punto. Y continuamos, hermanos, con los comentarios acá de nuestra lección. La lección de esta semana, hermanos, comenzará con el prólogo que está pues ahí escrito, como decía nuestro hermano Marcelino, Juan capítulo 1, 1 al 18, hermanos. Le damos una rápida lectura para culminar, ¿no? El estudio de este día. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, ¿no? Esto es lo que vale, ¿no? Los comentarios pueden estar equivocados, pero lo que dice la Biblia, hermanos, eso sí no se equivoca, pues es palabra de Dios, no, no hay equivocación. Aunque lo ha escrito Juan, pero no es pues su palabra de Juan, sino es la palabra de Dios. Él simplemente ha sido inspirado por Dios, ¿no? Y él en su propio lenguaje lo ha escrito, pues no, pero es pues lo que le ha inspirado a Dios. El autor es Dios. Entonces dice así, en el principio existía el verbo, dice, ¿no? Muy bien. Y el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con, o palabra también, ¿no, hermano? Y el verbo, hermanos, era Dios. Y el verbo era Dios, como ya lo hemos entendido, creo, hermanos, ¿no? Él estaba en el principio con Dios, recalca aquí, hermanos, ¿no? Que él, o sea, el verbo, la palabra, estaba pues en el principio con Dios. O Hermano, sea, nunca se ha separado. No, no, no es que aparece solamente cuando nace la Virgen María. No, 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 no. Hermanos, su palabra siempre ha existido por la eternidad. Nunca se ha desligado. Es uno solo por la eternidad. Sí, hermana. sí, bueno, recién yo ahí un poquito confundida ahí, trataba de explicar, ¿cierto?, de que era con Dios y no en Dios. La expresión era con, ¿cierto?, nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Eso era lo que quería explicar antes que me Muy bien, hermanos. Continuamos, que dice aquí, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 3, ya dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces creo que nuestro hermano Marcelino comentaba también, ¿no? No leía comentarios.
O sea que el creador, hermanos, ¿quién es? Es claro, el único Dios, pero crea pues a través de su palabra. Dice que aparezcan las plantas, inmediatamente pues las plantas tienen que aparecer. O se separe el agua en un montón, ahí los mares, ya, ahí lo seco, la tierra, ya. En un instante, hermanos, en un día, ¿no? De 24 horas, hace pues muchas cosas, ¿no? Son 6 días en los cuales crea este mundo, con su palabra. Él habla y se hace, hermanos. Su palabra se hace realidad, hermanos. Entonces, no, entonces aquí está diciendo, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Está hablando del verbo, que es la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo, es la palabra encarnada, pues hermanos. Y a través de él, del Señor Jesucristo, Dios crea todo el universo, pues hermanos, ¿no? Por eso dice aquí, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, hermanos, y sin él, sin Jesús, ¿no? Diremos, o sin su palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho por medio del Señor Jesucristo, que nosotros pues lo conocemos como ser humano en esta tierra, porque está escrito, tiene un punto de partida y muere también, pero eso, pero Él es eterno, aunque no esté con ese nombre de Jesucristo desde la eternidad, pero está ahí con el verbo. Entonces su nombre es verbo o palabra, ¿no? Que está con Dios. Y eso ya toma nombre acá cuando aparece como el Hijo unigénito, como el Señor Jesucristo, pues no, hermanos. Entonces, a través de él, de su palabra, o sea, poniéndole el nombre de Jesucristo, ¿no? Se ha creado todo el universo, hermanos, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 4 dice, hermanos, en él estaba la vida. Hermanos, mira lo que está haciendo. En el verbo, es en su palabra, estaba la vida. Dice, en su palabra, hermanos, está la vida. Ojalá que la palabra de Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces tenemos vida y vida eterna, pues, hermanos. Y la palabra estamos sabiendo después que es Jesucristo, ¿no? En él estaba la vida y la vida era pues la luz de los hombres. Entonces aquí habla de otra cosa que hay que entender, hermanos. Era la luz la vida, hermanos, era la luz de los hombres. Ahora, si yo pregunto, hermanos, ustedes, pues, ¿qué entienden con lo que está diciendo acá? Que la vida, dice, era la luz de los hombres. ¿Cómo es eso de la luz de los hombres? Pues, hermanos, pues yo he tratado de entender, ¿no? De que está hablando. En este conflicto hay oscuridad, hay luz, hay verdad y hay mentira, pues, hermanos. Y lo relaciono, ¿no? Con la verdad que está en la Biblia. La Biblia es la verdad, pues, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. Hermano, La luz es la verdad. Sí, algo más, hermano. Sí, ayuden, hermano. hay un versículo que a lo mejor no explica bien, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También habla justamente a eso, sobre la vida eterna. Los que se apartan de él, los que están en tinieblas, o sea, no tienen vida, ya están muertos. Sí, sí, así es, pues, hermanos. Si estamos separados del Señor, estamos muertos en vida, pues, aunque podemos estar predicando, no hay problema, pero estaríamos muertos, pues, en vida. Pues tenemos que estar con Jesús para tener vida y vida eterna, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Entonces, hermanos, aquí dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, hermanos, la verdad para nosotros es la Biblia, es Jesús, o sea, la palabra encarnada que es el verbo, ¿no? Bueno, y la luz, hermanos, brilla pues en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en las tinieblas, hace el contraste, ¿no? De la verdad con la mentira. La luz brilla en las tinieblas, este mundo lleno de tinieblas, pues espirituales, ¿no? Y la palabra de Dios, la única luz, la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, así dice, ¿no? Inspirado también David. Entonces, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la... bueno, esta traducción también, hermanos, no, un poquito no está tan clara. Las tinieblas no prevalecieron. En otra versión estaba leyendo, dice, no prevalecieron frente a la luz. Las tinieblas no prevalecen, pues, a la luz, ¿no? ¿No? Entonces, la luz es la que predomina, ¿no? Y como alguna vez decía la hermana
nuestra hermana Mónica, ¿no? La no existencia de la luz sería pues las tinieblas, ¿no? Pero en sí la luz es la que prevalece, ¿no? En este caso. Aparece la luz, la tiniebla desaparece, pues hermanos. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. Está hablando de Juan el Bautista, hermanos, cuyo nombre era Juan el Bautista, ¿no? Ese vino, pues, este hombre, o sea, aparece también, ¿no? Por el poder de Dios, ¿no? Nace también Juan, ¿no? El Bautista, de una mujer de Elizabeth, ¿no? Que era una mujer estéril, pues Dios da, ¿no? La capacidad de tener este hijo. Juan el Bautista, ¿no? El precursor, el que abriría el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Bueno, este vino como testigo, pues, hermanos, para testificar de la luz, o sea, de la verdad, de Jesús, del verbo, ¿no? A fin de que todos creyeran por medio de él, ¿no? ¿Ya? Entonces, no era él, o sea, Juan Bautista no era él la luz, no era la verdad, aunque la gente pensaba que era el Mesías, no Juan el Bautista, pero no era pues la luz, él mismo lo dice eso también, ¿no? No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Es como nosotros también no estamos dando testimonio acerca de la luz que es Jesús, que va a venir por segunda vez. Somos los Juan Bautistas de esta última etapa que viene el Señor Jesucristo ahora por segunda vez, ¿no? Existía pues la luz verdadera, esa luz verdadera es Jesús, pues hermanos, ¿no? Nosotros somos solamente canales, ¿no? Reflectores de la luz, no somos, o sea, Dios, su presencia hace que ilumine nuestra vida, ¿no? Su amor se pueda mostrar a través de nosotros. Existía la luz verdadera, ¿no? Que al venir al mundo alumbra pues a todo hombre. Entonces la fuente de esa luz es Jesús, pues es la fuente de vida, la fuente de esa luz, ¿no? ¿No? En el mundo estaba, ¿no? Jesús estaba en este mundo y el mundo fue hecho por medio de él, o sea, a través de su palabra creó pues este mundo, ¿no? A través de Jesús. Y el mundo no le conoció, ¿no? Y todavía aclaro un poquito más de esto, hermanos. El mundo dice no le conoció, o sea que vino pues a lo suyo, vino a su pueblo, al pueblo de Israel, pues su pueblo de Dios. Y los suyos no lo recibieron, pues si no lo clavaron pues en la cruz, lo mataron, hermano. Mm, Ajá, sí, hermano, ¿alguna pregunta? wow. Ajá, Esa reflexión que dijiste, ¿no? Que somos los Juan Bautistas, ¿no? Hermanos, y verdad, ¿no? Porque somos los canales. Y ahora lo que nos faltaría es vivir como Juan Bautista. ¿Y cómo vivía Juan Bautista, pues? ¿Qué comía? Qué se vestía, ¿no? Bueno, diríamos, ¿no? Los tiempos cambian, pues no. Ahora Juan Bautista pobremente comía, ni tanto, ni pobremente, porque todo lo natural, ¿no? Hermanos, ¿cómo estaremos viviendo, verdad? Si somos Juan Bautistas de este tiempo, cómo estaré viviendo yo, mi hermano? muy bien, gracias, hermano, por esa reflexión. Sí, pues, hermanos, Sí, con qué tantos. planes, ajá, Mm, mm, con qué mm. deseos, con qué anhelos, cómo estaré, mi hermano. Sí, pues justamente, ¿no? Dios preocupado por este asunto, como dice nuestro hermano Raúl, el Señor pues ha utilizado a esta hermana Elena de White, ¿no? Para que se nos dé todos los consejos necesarios en forma integral, para que nuestra presencia sea forma física, mental, espiritual, social, ¿no? Estemos pues así bien preparados, así como el Señor Jesucristo, sigamos su ejemplo, pues, ¿no? Ahí están los consejos para todo, hermano. Por eso hay que leer estos libros de Espíritu de Profecía, que es exclusivamente para que estemos pues así como esos Juan, como Juan Bautista o como los siervos de Dios a lo largo de la historia le han servido al Señor. Sí, muy bien, gracias hermano. Pero dice, continúa aquí el 12, pero a todos los que les recibieron, ¿no? Miren, a los que porque había gente que sí lo ha recibido Jesucristo, hermanos. Entonces, a todos los que le han recibido al Señor Jesucristo, les dio pues el derecho. ¿Qué derecho, hermanos? De llegar a ser hijos de Dios. O sea, al que recibe a Jesucristo, te hace hijo de Dios, nos hace hijos de Dios, hermanos. Es decir,
Es decir, ¿qué hermanos? Dice aquí, ¿no? Es decir, vamos a ver qué dice aquí. Es decir, a los que creen en su nombre, hermanos, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. O sea que, hermanos, cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y el creer implica, ¿no? Dice, ¿no? El que creyera en el Señor Jesucristo y fuere bautizado, dice, ¿no? Será salvo. Así dice la Biblia. Entonces, el creer se demuestra también a través de la acción de decidir, pues así como que uno decide, ya, me caso contigo, ya, que todo el mundo se entere que ya no somos dos, somos una sola carne, ya. Entonces, y públicamente el matrimonio es entonces, el que cree también tiene que hacer un compromiso así, para que todo el mundo sepa que tú te estás uniendo a Jesucristo, que ya no estás separado, sino crees. Y entonces, hermanos, naces a través del bautismo, ya no por esta voluntad, porque originalmente hemos nacido por voluntad de papá y mamá, se han querido, no sé por qué razones, pero han tenido relaciones sexuales, pues ahí se ha formado, ¿no? El óvulo con el espermatozoide del niño y todo, y así, por voluntad humana, todos. Pero para nacer como hijos y hijas de Dios, hermanos, por voluntad de Dios, y ya es otra cosa. Ahí viene pues creer en Jesucristo y bautizarse, no hacer ese compromiso. Y sales del agua, no enterró en el agua y sales, naces como hijo de Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que está diciendo aquí, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, ¿no? Sino de voluntad de Dios, ¿no? Y continúa, hermanos, aclarando que el verbo, ¿quién es? El 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, así que el Señor Jesucristo es la misma sustancia de Dios, ¿no? El Señor Jesús mismo lo ha mencionado, ¿no? Que el que me ve a mí está viendo al Padre, ¿no? Así que no se hagan problemas, ¿ya? Hermanos, continúa y dice así, Juan dio testimonio de él, Juan Bautista dio testimonio del Señor Jesucristo, porque Dios le inspiró pues a Juan el Bautista también, ¿no? Que se diera cuenta que quién era pues realmente el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, el Mesías, ¿no? Y él justamente comprobó, ¿no? Cuando se acercó Jesús al río Jordán y todo, y él al observarlo, y él mismo, inspirado por Dios, te lo señala y dice, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se bautiza también ve ahí, ¿no? Que el mismo Padre del cielo dice, pues este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y también el Espíritu Santo, ¿no? Aparece entonces la presencia de él, ¿no? En forma simbólica y se posiciona en él. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una unidad, pero son tres personas, pues hermanos, ¿no? Entonces, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, pues, eso yo estaba predicando, yo estaba diciendo de él, estaba hablando de él. El que viene después de mí es antes de mí, o sea, antes de mí, porque era primero que yo. Porque Jesús, pues hermanos, es el verbo, es la palabra, que es eterno, como Dios es eterno, pues está con Dios eterno, ¿no? Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es así, hermanos. Y la fuente de bendición, de misericordia, de justicia, de verdad, todo es pues Dios, hermanos, y de Él es lo que estamos recibiendo ahora también, su palabra. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, claro. Y es importante esto, hermanos, ¿no? La ley que da Dios, escribe con su dedo los 10 mandamientos y todo, ¿no? Lo da pues a través de Moisés. ¿Para qué, hermanos? Con el objetivo de que nos demos cuenta que somos pecadores y somos mortales por el pecado, hermanos. Y así que estamos en ese problema. Y la ley está dada con ese objetivo para que nos demos cuenta que somos pecadores y necesitamos pues salvación, ¿no? Entonces viene la gracia, la salvación viene a través de Jesucristo. Pues la gracia y la verdad también, hermanos, fueron pues hechas realidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahí está, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios, hermanos, el unigénito de Dios, o sea, el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Bueno, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, es Jesús, pues, que ha dado en forma humana aquí, Dios se ha presentado y a través de su forma humana, ¿no?
conocemos a nuestro Dios, o sea, el unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahí termina nuestra lección, hermanos, y ahí dice también, resumirá sus temas principales. Ahí en lo que hemos leído están los temas principales, la introducción, el prólogo, hermanos. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio de Juan, hermanos. Bueno, el llamado para hoy día, hermanos, sería que realmente, pues, creamos, ¿no? Que realmente, pues, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como dice, en el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo es Dios y se ha encarnado, ¿no? Creamos que Jesús es el mismo Dios, el único Dios, pero en forma humana, que tuvo que estar aquí en forma humana para dar su vida, pues para salvarnos, ¿no? Como nuestro representante, nuestro hermano mayor. Y sobre todo agradecer, yo creo, hermanos, si estamos entendiendo, ya pues agradecer a Dios y que Dios dirija nuestras vidas. Para esto yo quisiera que nos despidan en oración, a ver a alguien que está con nosotros, hermanos, que está dispuesto para orar. Por favor, prenda su micro y despídanos con la oración, agradeciendo a Dios porque cuánto nos ama nuestro Dios, nuestro Creador, hermanos. Por favor, hermano Celso, que aprendió su micro, a ver, despídanos con la oración, hermanito. Gracias, hermano. Vamos a orar entonces de rodillas. Padre eterno, Señor, que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias. Señor, por haber creado el cielo y la tierra y nosotros y todos los que existen allí, Señor, para nuestro beneficio. Que nos provees día a día, a cada momento, Señor, debemos disfrutar de ello sanamente, Señor, conforme tu voluntad. Sí, gracias por el verbo, gracias por Mesías, gracias por este personaje incomparable, Señor, que ha venido a salvarnos, que se ha convertido como humano. Señor, gracias por conocer este personaje, Señor, que podemos estar contentos y feliz, Señor. Cuidar nuestro cuerpo físico, moral, espiritual a través del Espíritu Santo que nos insta, que nos inspira, Señor, a asistir a la iglesia de sábado en sábado para agradecerte, adorarte, Señor. Cuán agradecidos, Señor, debemos estar todos. A través de nosotros también pueden conocer otras personas. Señor mío, Dios mío, quedamos agradecidos en este día por tu gracia, por tu amor, Señor. Por favor, compáñenos a la oportuna. Hermanos, en el libro de la vida, en el cielo. Porque tú, Señor, los ángeles, gracias a tu lindo Señor. Yo ya estoy tomando desayuno para partir, Señor, dentro de pocos minutos hacia la iglesia. Amén, amén, hermanos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y un feliz sábado, hermanos. Y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.